Esta gráfica explica las temperaturas en las que el agua cambia de estado. Por debajo de 0 grados, el agua está en estado sólido. Lo que ocurre es que las partículas están muy pegadas entre ellas y por ello apenas se mueven. Por encima de los 0 grados se produce la fusión del agua. Durante un tiempo, los dos estados coexisten. Esto se puede ver en esta pequeña franja. Durante esta pequeña franja, las partículas se desordenan y la unión entre las moléculas se empieza a romper por culpa del calor. Hasta los 100 grados, el agua se mantiene líquida, pero a los 100 empieza el punto de evaporación. En este punto, las moléculas se empiezan a separar cada vez más y a generar más movimiento. Y por incremento de la temperatura pasamos al estado gaseoso. Resumiendo, por debajo de los 0 grados el agua es sólida. A los 0 y los 100 grados el agua es líquida. Y por encima de los 100 grados el agua es gas. Por último, el punto de ebullición es 100 grados y el punto de fusión es 0. ¿Cómo podemos verlo? Bien, pues en la gráfica podemos ver pequeñas franjas horizontales que quieren decir que están coexistiendo dos estados. Mientras esto pasa, la temperatura no varía.